poner un acto libre al 100%. Por eso la Iglesia también está diciendo que eso es lo que se llama la subjetividad. No se le puede imputar subjetivamente como un pecado grave. ¿Por qué? Porque ha faltado una de esas condiciones. O el conocimiento, o si la materia es grave, eso es la ley es objetiva, no hay gradualidad, eso es revelación de Dios, eso es lo que Dios quiere, y a eso es lo que nosotros tenemos que adecuarnos lo más posible. Pero esa adecuación a la ley de Dios, que no es gradual, sino que es objetiva, que ya está dada, que no se puede mutar y que es inmutable, esa ley de Dios, nosotros sí somos, gradualmente la asimilamos en nuestra vida, gradualmente, en el conocerla, en el entenderla, en el capacitarnos para cumplirla, en el, sobre todo, en la libertad que vamos creciendo en nuestra vida también para cumplir con gozo esa ley de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no es una ley que se impone, sino que es una ley que se descubre. Vamos a decirlo así. Si bien en un principio al niño hay que decirle malo, bueno, sí, no, esto aquí y allá, cuando vamos creciendo, nosotros tenemos que ir descubriendo la riqueza de la ley de Dios, que no está hecha para cortarnos la vida, sino que está hecha para darnos la vida plena. Cuando la vamos descubriendo y dentro de nosotros se va internalizando y va entrando de esa manera, cada vez más nos capacitamos también para responder de una forma positiva, y si respondemos de una forma negativa, más responsabilidad tenemos también. Claro, porque si lo hacemos sabiendo y podemos, conscientes, y no tenemos el hábito y con plena libertad, eso es lo que se llama el pecado. No sé si me estoy explicando. Sí. Ese principio es un principio clásico de la moral cristiana que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la Iglesia y que corresponde muy bien a lo que Jesús nos está diciendo cuando nos dice: no juzguen y no serán juzgados. Sean misericordiosos, como vuestro Padre es. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán. Señor, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. ¿Más bíblico que eso? Pues ahí, de esos textos, en esos textos se basa la Iglesia para hablar de esa manera. No en otros, sino en eso, justo, que todos hemos sido salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, por la dureza de su corazón, en este texto, Moisés les permitió, es que ya en el Antiguo Testamento también Moisés se dio cuenta de que que eso no era el plan de Dios, pero que no había otra manera de lidiar con esos problemas. Y ahora Jesús lo que le pone el punto sobre la I, dice que por la dureza del corazón algunos no puedan vivir esto, no significa que es esto lo que Dios quiere sobre el matrimonio. Entonces nos está diciendo, los que quieran ser mis discípulos, tienen que intentar vivir lo que Dios quiere sobre el matrimonio. Y tienen que dirigirse hacia esa meta. ¿Y cuál es esa meta? El dejar a su padre y a su madre, ¿para qué? Para ser un solo ser, y formar una sola carne. Y eso es indisoluble. Y que si eso se rompe y se inicia una nueva unión, ¿qué es lo que significa eso? Adulterio. O sea, no hay que quitarlo, se llama por el nombre. Se llama adulterio, ¿verdad? Está cometiendo adulterio. Ahora Jesús dice, ¿está condenado al infierno? No. Está diciendo que eso es adulterio. La samaritana, ¿cuántos maridos tienes? ¿Has dicho bien? Ninguno, porque has tenido 7 y el actual no es tu marido, tampoco es tu marido. Bueno. Ese encuentro de Jesús con la samaritana está revelando también la progresividad. La samaritana había tenido 7 maridos, se encuentra con Jesús y ahora se encuentra con el agua viva, ¿verdad? Y entonces va a anunciar a los demás, dice, ya no es por lo que me han dicho, yo mismo he visto. Yo mismo he visto, y llama a los demás, ¿verdad? Para que se acerquen a Jesús. Pero Jesús
le va repasando su vida, para que ella vaya asimilando su vida, para que ella vaya también descubriendo que Jesús le va a ofrecer un agua viva de la que no vas a tener más sed. Y la samaritana seguramente descubre también que ya no necesita más maridos para calmar su sed, ni más hombres para calmar su sed, porque Jesús es el agua viva, del que bebe este agua ya no pasará sed jamás. Ese es el acompañamiento que tiene que hacer la Iglesia en todas estas situaciones, para que las personas descubran que cuando se bebe el agua viva de Jesús, uno ya no tiene sed jamás. Pero hasta que se descubre eso, eso no se hace de la noche a la mañana, sino que se hace poquito a poco, en un camino de conversión auténtica, en un camino vamos a llevarlo también hacia Jerusalén, que estamos recorriendo cada uno de nosotros. Bien. ¿Había alguien que quería preguntar algo? Sí. Pues el punto que tocó sobre el acompañamiento, ¿hasta cuánto? Porque pues habló de que el matrimonio en algunos casos pues es insoluble, o sea, ya está hecho, no hay vuelta atrás. Pero ¿hasta dónde la Iglesia puede acompañar ese tipo de procedimiento, de proceso a estas parejas? O sea, ¿cuánto puede aceptar? ¿Hasta dónde? ¿Hay alguna forma más amplia de conocimiento? Como dijo Maribel, nosotros somos muy breves para juzgar o criticar a las otras personas sin saber hasta dónde la Iglesia puede acompañar este tipo de matrimonios. ¿Hay algo más que podamos hacer? Siempre que una persona quiera crecer y se vea que su camino es serio, hay que acompañarlo siempre. Ahora, si la persona niega la indisolubilidad del matrimonio, niega que está en una situación que no es normal, o sea, que en una situación que está causada por la dureza del corazón o por un fracaso, niega y se empeña en vivir y quiere hacer pensar que lo que está viviendo es lo más normal y eso es lo que Dios quiere, pues ahí no se puede hacer nada. Esas son las personas que en esa situación quieren vivir lo más posible, sabemos que en plenitud ya no lo pueden vivir, ya no lo pueden vivir en plenitud, pero sí lo pueden vivir dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden. Y entonces tienen que seguir ese camino con Jesús. Y ellos verán hasta dónde tendrán que vivirlo y hasta dónde tendrán que llegar. Hay personas que llegan a vivirlo de una manera que ellos consideran que Dios les pide, y viven como hermanos y hermanas. A eso me refería. Puede pasar eso, pero hay personas que es imposible que vivan como hermanos y hermanas. Tampoco quiere decir eso que hay que ponerle ahora una carga, no, pues si no es imposible, entonces nada. Hay que ver cada situación, cuál es la seriedad, cuál es el camino que se está llevando y cuál es la verdadera posibilidad de vivencia de esas personas. Pero seriamente me estoy refiriendo que si uno no ve ese grado de honestidad y ese grado de sinceridad y ese grado de querer seguir y ser discípulo de Jesús, y por lo tanto en el seguir a Jesús hacer lo que Dios le va pidiendo en cada momento, no se puede hacer ningún discernimiento. No se está hablando de aquellos matrimonios que son nulos, eso es distinto, ¿verdad? Porque eso ya lo conocemos. Se está hablando de esos casos. Yo no quiero extenderme ahora en eso, quizás más adelante, pero he visto que el texto del Papa es largo, entonces nos llevaría mucho tiempo. Yo sí les invito a que lo lean. Sería bueno, por eso preguntaba si algún documento donde se pueda uno pues leerlo para entenderlo mejor sobre hasta dónde se puede llevar a la Iglesia. Amor es Leticia, la alegría del amor. Es el documento que salió del sínodo sobre la familia y que es el documento que escribió el Papa como conclusión de ese sínodo, por lo tanto es un documento magisterial. Significa que eso forma parte ya del magisterio de la Iglesia Católica. Y va en continuidad con la enseñanza desde el Vaticano II y desde la Iglesia, desde el Evangelio. No es una ruptura como algunos han querido hacer pensar, sino que es una continuidad. Pero es una continuidad en la que Papa tras Papa ha ido poniendo un eslabón del que ha habido que dar un paso más.
ha habido que dar un paso más. Algunos no se han atrevido, no es que no se han atrevido, que no era el momento quizás de hacerlo, pero en este último sínodo, con este documento, sí se ha dado este paso más, que no va en contra, ni mucho menos, de ningún magisterio, de ningún papa, como algunos han querido poner. Y algunos dicen, es que te vas a atrever a hablar contra este cardenal y el otro, que son unos expertos y doctores eruditos en teología, y que lo que dicen ellos es serio. Bueno, y el papa lo que dice no es serio, entonces, ¿qué pasa? El actual precepto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Ladaria, no me acuerdo el nombre, Luis Ladaria, creo que es, Luis Ladaria, fue profesor mío en la Gregoriana. El actual precepto de la Congregación de la Doctrina. Hay otro de la Congregación para la Evangelización de los Nuevos Pueblos, la Nueva Evangelización, que es Fisiqueria, también fue profesor mío. O sea, eso no me da a mí ninguna autoridad, ni me pretendo poner. Yo no soy teólogo, en el sentido de que no me dedico a la investigación teológica, pero sé qué es lo que dice el Papa, y es lo que hay que seguir. Si un cardenal no está de acuerdo, siempre ha habido cardenales o obispos que no están de acuerdo con lo que dice el Papa, lo manifiestan, no pasa nada. ¿Es el magisterio de la Iglesia ese? No. El documento del Papa sí es magisterio de la Iglesia. Lo que dicen esos cardenales, no. Lo que dicen esos cardenales es la opinión de ellos. La opinión de ellos. Por muy eruditos que sean, por muy inteligentes que sean, por muy teólogos que sean, que uno no les quita el mérito, ni su inteligencia, ni su buena voluntad. Ellos no lo ven, bueno, está bien, tienen todo el derecho a expresarse, pero ellos no son para mí el magisterio de la Iglesia. Yo estoy llamado no a seguirlos a ellos, sino a seguir el magisterio de la Iglesia. Y ese está expresado en los documentos oficiales, como es un documento, La Alegría del Amor, que ha escrito el Papa Francisco. Y otra cosa que les puedo decir. La autoridad no es mía, la autoridad es la del Papa Francisco, ¿verdad? Después hay la interpretación, ahí él asumió la interpretación que dieron los obispos argentinos a este texto, en internet se puede encontrar, y de la que se hace eco también un librito pequeño para entender la Amoris Laetitia que ha escrito el cardenal Kasper. El cardenal Kasper es alemán, y que él ha escrito cómo interpretarlo, lo explica muy bien, y el concepto que hay detrás de esta encíclica, sobre todo como la Iglesia en camino. La Iglesia en camino. No es una Iglesia fijada ya, de una vez por todas, y que ya ha hecho todo lo que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, sino que es una Iglesia en camino. Por lo tanto, esa continua conversión y ese continuo entender mejor la revelación y el dogma, con el tiempo que va pasando, que nos damos cuenta también de cosas que a lo mejor nos hemos olvidado, hemos dejado, pero que ahora hay que recuperar. ¿A quién le crea confusión eso? A quien quiere. Al que necesita ideas fijas, seguras. Eso es una idea fija y segura. O sea, eso es una idea seria, eso es una idea fundada, eso es una realidad pastoral la que nos está presentando. ¿Quién crea la confusión? Aquellos que dicen, nos confunde el Papa. Hay gente que dice que nos confunde, que nos confunde el Papa. No, el Papa no nos confunde, el Papa es muy claro. Ustedes son los que confunden a la gente, diciéndoles que el Papa no está en la línea del magisterio de la Iglesia, por lo tanto que está traicionando la fe católica. Y empiezan a hablar de él ya de todas otras cosas. Es lástima esto, como aquel que habla del sínodo de la Amazonía. Yo he visto sacerdotes también hablando del sínodo de la Amazonía. En primer lugar, el sínodo de la Amazonía todavía no ha sacado su documento definitivo. ¿Cuál es el documento definitivo del sínodo de la Amazonía? El que va a hacer el Papa. ¿Y el Papa cómo ha hablado del sínodo de la Amazonía? ¿Que es el desastre para la Iglesia? No. Ha dicho que es un don y que está muy contento de este sínodo y del camino que han realizado juntos y de la apertura que es la Iglesia, el camino sinodal, que juntos estamos precisamente avanzando para vivir mejor el Evangelio en las situaciones concretas que nos toca vivirlo en los diferentes pueblos y las diferentes culturas. El Papa ha manifestado su alegría y su contento, y él ha estado detrás de este siglo de que piensa que
¿Quién tiene la única palabra? Si el Papa ve algo y dice, no, 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 esto está fuera y contra, se piensa que el Papa va a decir, ¿sí? ¿Para qué rezamos nosotros por el Papa? Porque el Papa nos está diciendo siempre, por favor, no se olviden de rezar por mí. ¿Por qué? Porque en él recae el confirmar a quién, a sus hermanos. En él recae el confirmar a sus hermanos. Él tiene que confirmarnos. Y ahora es por ahí por donde el Espíritu está llevando a su iglesia. ¿Qué problema hay? Pues a algunos le hace un problema a esto que no lo entienden. Sí, se lo hacen ¿por qué? Porque parece que se les va a quitar algo. Eso no va a quitar nada. Bien, esto de aquí, porque ya casi el texto lo habíamos cerrado. Entonces quisiera, simplemente decía, lo vamos a llevar un poquito más desde el texto mismo. Versículo 2, ¿quién se acerca? ¿Quién puede leer? ¿Puedo leer? Sí, pues lean ya. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron, ¿puede un marido despedir a su esposa? Por cualquier motivo no dice aquí. Eso lo dirá el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Porque precisamente entra a formar parte de las escuelas rabínicas. Entonces, los fariseos se acercan con intención de ¿qué? Tentarlo. De tentarlo. ¿Quién es el tentador? Para Jesús, Satanás. Por lo tanto, actúan también para él de tentador. A ver qué dice. Si se sitúa en favor de la ley de Moisés o en contra de esta ley. Por todos lados. Entonces, si se sitúa en contra de la ley, está en contra de la ley de Moisés. Si es a favor, entonces ya está siguiendo una escuela determinada de los rabinos. Ya les pueden decir, tú formas parte de este o formas parte del otro. Es la tentación. Eso nos está diciendo que cuando nos acercamos a Jesús, no nos tenemos que acercar a Él para ver si satisface nuestras ideas, nuestras maneras de pensar, para ver si está de acuerdo con nosotros y en contra de los demás. Esa no es la manera en la que uno se acerca adecuadamente a Jesús. Hay que acercarse como ¿quién? Como la multitud. Que se acercaban para que Jesús se puso a ¿qué? A enseñar. Es decir, deseosos de recibir esa enseñanza de Jesús y dejar que esa enseñanza entre en nuestras vidas. El que va a acercarse a Jesús para que me dé la razón en lo que yo pienso, mal acercamiento es ese Jesús. Para confirmarme a mí en mis ideas, en mis posiciones, en mis pensamientos, en lo que yo hago, para que me dé razón contra los demás. Pues así es como se acercan, ¿no? Se acercaron a Jesús ¿para qué? Con intención de tentarlo, es decir, para ver qué decía él. No como alguna vez, ¿tú qué dices? No, a ver qué nos dice Jesús, a ver quién tiene razón, tú o yo. Pues esa no es la manera adecuada de acercarse a Jesús. La manera adecuada de acercarse a Jesús es para dejarse enseñar por Él, para que Él nos enseñe. Y vamos a sacar también esas conclusiones para nuestra vida. Entonces aquí se le acercan y le preguntan sobre algo que pertenecía a una escuela. ¿Eres de la escuela de estos o eres de la escuela de los otros? ¿Eres de los que piensan como nosotros o eres de los que piensan como ellos? ¿Y a Jesús qué le interesa? ¿Darte la razón a ti o a ti? A Jesús le interesa que, lo dirá más adelante, que todos nos acerquemos a Dios para vivir como Él quiere que vivamos. Eso es lo que le interesa a Jesús. Por eso dirá que Él les dijo, Moisés, ¿qué les mandó Moisés? Después dicen, pues al principio no fue así, ¿verdad? Todo el itinerario por el que va a llevarlo. Ya hemos hablado de la práctica del marido de repudiar a la mujer, sobre todo en el pueblo judío, ¿verdad? Era sobre todo el marido el que lo repudiaba. Ya hemos dicho que se podía repudiar por muchas situaciones, por situaciones serias en las que la mujer ya no complace al marido o le disgusta o ya no
considera que ha hecho algo inadecuado, lo puede. Pero también había el extremo de aquellos que decían que si se le quemaban las lentejas, pues también, no las lentejas, no, pero la sopa, o se le quemaba el agua, pues también lo podían despedir. Por eso Mateo dirá, en el contexto, por cualquier motivo, por cualquier motivo. Es lícito despedir a la mujer por cualquier motivo, porque lo que esperaban recibir, no se puede despedir por cualquier motivo, pero se puede despedir por motivos serios. Esa es la respuesta que esperaban. Bueno, ahí ya lo explicamos, cómo la mujer y la postura y la posición de la mujer en la época de Jesús, que también a lo largo de los siglos se ha mantenido en nuestras culturas hasta el día de hoy. Entonces, oí también un comentario cuando se hablaba de la mujer, si la mujer se podía vestir, para ir a la iglesia, o se podía vestir como de una manera adecuada, con falda, con pantalones, con qué se tenía que vestir la mujer, ¿no? Con qué se tenía que vestir. Y entonces el comentario que hizo dice que la mujer lo que no tenía que vestirse es con pantalones ceñidos. Y entonces pone el ejemplo de un mecánico. Dice, porque tú imagínate que el mecánico está tan tranquilo allí arreglando su coche y una mujer con un pantalón ceñido le dice, oiga, y el mecánico que no pensaba en nada, de repente ve a la mujer y ya le está provocando la tentación. ¿No? ¿Qué les parece ese discurso? ¿Les gusta ese discurso? ¿No les gusta? Bueno, pues que cada uno piensa. Pero que tenía que ver el mecánico, se tiene que estar... No, pues para decir que la mujer tiene que vestirse para no provocar al hombre. ¿Y el hombre? Bueno, vamos a dejar eso. Escucha, evidentemente, yo escucho ese mensaje y a mí me parece estar viviendo en el tiempo de mis abuelos. Entonces, la Biblia lo único que dice sobre el vestido es que la mujer no se debe vestir con el hombre, ni el hombre se debe vestir como la mujer. Eso es lo que dice la Biblia, pero eso nos da un espíritu, dice, ¿no? ¿Y el espíritu cuál es? Que no debemos provocar, porque si la mujer me va así, me tiene un cartelito aquí en la frente que me dice, yo lo que necesito es un macho. Decía Segura. Decía Segura. Ay, sí, eso lo dice el padre Toro. No, yo no he dicho nada. No he dicho quién. Pero evidentemente es un discurso que hoy rechina. O sea, yo no puedo ir con ese discurso hoy. ¿Por qué no puedo decir? Porque no estoy diciendo la verdad. No, señor, no está diciendo la verdad. No la está diciendo. Está diciendo su debilidad, no la verdad. Que es muy distinto. Ahora, yo no estoy de acuerdo que se vistan así, que se vistan así. Muy bien, me parece muy bien. Yo creo que también, o sea, la mujer o el hombre se tienen que vestir de una manera